Perfecto, buenas noches. Bueno, pues ya estamos en Romanos 8. La semana pasada vimos Romanos 7 y como resumen, básicamente Romanos 7 nos habla de la lucha que el cristiano verdadero tiene con su propio pecado. Ya nos dijo Pablo en Romanos 6 que si somos cristianos tenemos que tener victoria sobre el pecado y no permitir que el pecado nos domine y nos controle. Es decir, tiene que haber un cambio, una relación del cristiano con su pecado. Sin embargo, para que la gente no crea que tiene que ser perfecta en esta tierra, Pablo escribe Romanos 7 y básicamente dice, al final del día, este cuate es un apóstol. O sea, no es un cristiano bebé que está empezando a caminar con Cristo. Este cuate es tan maduro como puede ser, ¿no? Y en Romanos 7, Pablo básicamente dice, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Ya nos dijo aquí en Romanos 7 que el cristiano verdadero ama la ley de Dios y odia el pecado, sí, pero termino haciendo lo que no quiero y no lo que yo quiero. O sea, quiero hacer lo que es correcto, es decir, quiero hacer lo que Dios quiere y no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer esto que está mal, pero igual lo hago. O sea, ahí está lucha aquí en Pablo, y él termina diciendo, soy un pobre desgraciado, soy miserable, o sea, yo quiero obedecer a Dios, tengo ese deseo en mi corazón y termino pecando. ¿Por qué? Entonces, bueno, el pecado todavía vive, ¿no? Pero Cristo Jesús es la solución al problema del pecado. Vimos también la semana pasada que Dios en la salvación nos justifica, es decir, Él nos salva de la pena o las consecuencias del pecado. En la santificación, que es progresiva todos los días de aquí hasta que te mueras o Cristo regresa, Él te salva del poder del pecado. Cada vez te va salvando más del poder del pecado en tu vida. En la justificación fueron las consecuencias o la pena del pecado. En la santificación es el poder del pecado. Y en la glorificación, que es lo que viene después cuando mueras o ya estés con Él te va a salvar completamente de la presencia del pecado. Entonces, el momento donde ya no vamos a pecar de ninguna manera es cuando estemos glorificados, no antes. ¿Ok? Y esto es importante, ¿por qué? Porque en el mundo reformado se hace mucho énfasis en este tema y eso es muy, muy bueno. Pero también está el peligro de caer en una desesperación por no ver perfección en nuestras vidas. Y perfección aquí en este lado del cielo nunca vamos a tener, nunca. Vamos a ser cada vez más santos de una manera práctica por la santificación progresiva que Dios nos da por medio de su espíritu y la exposición que tengamos a la palabra de Dios. Pero perfección sin pecado no la vamos a alcanzar. No es posible, porque el pecado todavía está en ti. ¿Ok? Sin embargo, esta lucha es lo que caracteriza a un verdadero cristiano. Porque el que no es cristiano no tiene esa lucha porque no tiene el Espíritu Santo, entonces él ama su pecado. El cristiano odia lo que está haciendo porque él ama la ley de Dios y él ama al Señor. Pero el impío ama su pecado, así que él todo lo que hace está perfecto y no tiene ninguna lucha. Es la lucha interna del cristiano la que da también evidencia de la salvación que ha recibido. Entonces, vamos, el capítulo 6 tiene que ver con la santificación, el capítulo 7 tiene que ver con, sí, santificación, pero todavía no hay perfección. Y entonces así brincamos al capítulo 8. ¿Hasta acá tiene alguna duda? ¿Usted tiene el estudio de Romano? No, ¿Cómo, perdón? ¿No? Creo que dijeron algo tus hijos, Julio, pero no escuché no, bien. no fueron mis hijos. ¿Ah, no? No, Ah, ok, ok. Bueno, entonces Pablo termina el capítulo 7, o sea, digamos, el 7 diciendo que gracias a Dios la respuesta está en Cristo Jesús, la respuesta con el poder para vencer el pecado. ¿Ok? Entonces él comienza el capítulo 8 diciendo, por lo tanto, en consecuencia de cuando vean un por lo tanto en la Biblia, lo que está haciendo el autor inspirado es conectando lo que viene ahora con lo que está antes. O sea, como que hay una consecuencia, ¿no? Entonces, después de todo lo que les dije, por lo tanto, en consecuencia, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, como Cristo en la cruz del Calvario terminó con tu problema de pecado, al beber toda la ira de Dios que tú merecías, ya no hay ninguna condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y esto es clave. O sea, no hay manera alguna que exista todavía una gotita de condenación para ti si tú eres cristiano.
Cristo se bebió la copa de la ira del Padre hasta la última gota y no dejó nada para que tú bebas. Por eso es que es un absurdo creer que la salvación se puede perder. O sea, una vez que eres cristiano, no puedes dejar de ser cristiano. Una vez que estás justificado, no puedes dejar de estar justificado. ¿Okay? Entonces, para los cristianos ya no hay condenación. Ya no tienen a Dios como su juez porque la justicia divina se agotó en la cruz de Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, porque ustedes pertenecen a Cristo, porque son cristianos, el poder del Espíritu que da vida es el Espíritu Santo. ¿Qué hizo con ustedes? Les quitó, libertó del poder del pecado que lleva a la muerte. Para los cristianos ya no hay condenación. Y como los cristianos pertenecen a Cristo, por medio del Espíritu Santo, el poder del pecado en tu vida ha sido derrotado. Porque ese pecado lleva a la muerte. Esto ya lo vimos un poco en el capítulo 6. Ahora, ¿qué nos dice en el versículo 3? Que la ley, bueno, que dio Moisés no podía salvarnos. Ya lo vimos también, Pablo ya argumentó mucho de que la única manera de no violar una ley es no tener ninguna ley para violar. Porque cuando tú llegas a la ley de Dios, esa ley despierta el pecado en ti. Entonces dice, ustedes no pueden salvarse por medio de la ley que da Moisés. ¿Por qué? Por tu naturaleza pecaminosa, porque es débil. ¿Ok? O sea, si Dios no hubiera mandado a Jesucristo, ustedes no podían haber sido salvos, ni justificados por la obediencia a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque su naturaleza pecaminosa es tal que no pueden guardar la ley, son débiles. Así que Dios hizo aquello que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros los pecadores, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros por la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Tú no podías ser salvo por medio de la obediencia a la ley, entonces lo que Dios hizo es que Dios le dio un cuerpo a su Hijo. Jesucristo se encarna, Jesucristo se hace un hombre, un cuerpo como el que tú y yo tenemos, porque ya recordamos que Cristo tenía que ser un hombre para morir por los hombres, y tenía que ser un hombre perfecto sin pecado para morir por aquellos que tenían pecado, si no él tuvo que haber llegado a morir por su propio pecado. Entonces, él tuvo un cuerpo como el que nosotros tenemos, es decir, era alguien como nosotros, era un hombre como nosotros, y en ese cuerpo, por medio de su vida y de su muerte, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros al entregar a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo que la ley no pudo hacer, que era salvarte, Dios lo hizo por medio de entregar un sacrificio perfecto por la culpa de tus pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa que la ley imponía a favor de nosotros. Dios, ya lo vimos, tuvo que castigar a Cristo porque su justicia demandaba que alguien muriera bajo la ira de Dios por el pecado del hombre. Y si un hombre pecó, un hombre debía morir bajo la ira de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios entrega a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados para cumplir totalmente la exigencia justa que la ley tenía a favor de nosotros, que ya no seguimos a la naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Ya lo vimos en el capítulo 6. El cristiano, una vez que viene a Cristo y está unido a Cristo, ya no está controlado ni dominado por su naturaleza pecaminosa, sino que ahora vive en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que debería de pasar en todos los cristianos. Los que están todavía controlados o dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en esas cosas pecaminosas. Una persona que no ha venido a Cristo es una persona que sigue en su naturaleza pecaminosa. Y la persona que sigue en su pecado piensa en el pecado, piensa en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Entonces, ¿quieres ver, digamos, como un termómetro de cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo es tu vida pensante? Si estás controlado por tu naturaleza pecaminosa, vas a estar pensando en pecado. Lo que va a estar controlando tu mente es el pecado. Pero si tú estás controlado por el Espíritu Santo, entonces vas a pensar en las cosas que agradan al Espíritu de Dios. Y esta palabra es clave, controlado por el Espíritu Santo. Es la misma palabra que Pablo usa en Efesios cuando dice, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu es controlados por el Espíritu. Y en ese contexto, Pablo ejemplifica qué pasa con una persona cuando se emborracha.
Su conducta, su mente, su voluntad, sus deseos están controlados por el alcohol. Y ahí hay pecado. Sí, pero en lugar de dejar que el alcohol controle tu vida, que ese es el punto, deja que el Espíritu Santo controle tu vida. Y si el Espíritu Santo controla tu vida, vas a llevar el fruto que el Espíritu Santo produce. ¿Ok? Entonces, si están controlados por el pecado, van a pensar en pecado. Pero si están controlados por el Espíritu Santo, van a pensar en las cosas que agradan al Espíritu. Porque el Espíritu va a producir ese tipo de fruto. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle y nos dice que su mente lleva a la muerte. Si ustedes permiten ser controlados por el pecado, están mostrando que no tienen el Espíritu de Dios. Y a la larga, ese control del pecado los va a llevar a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle también mente, lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Tu naturaleza pecaminosa es absolutamente enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso es que una persona que no es cristiana no puede obedecer lo que la Biblia dice. Por eso es que tú no puedes llegar con una persona que a lo mejor está, digamos, en adulterio, tú sabes que está casado o casada y está con otra persona, están pecando, tú le puedes decir, es que mira, Dios dice que tienes que ser fiel en tu matrimonio, Dios dice que tienes que amar a tu esposo, Dios dice que tienes, ¿no? No puedes hacer eso. O sea, claro que lo puedes hacer, pero no sirve de nada porque la persona no puede obedecer las leyes de Dios y Pablo nos dice, y jamás lo hará. Esto es por sí misma, en su naturaleza pecaminosa, sin el auxilio del Espíritu Santo. Por eso los que todavía viven bajo el dominio, acuérdense, los que son esclavos de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Una persona que no está en Cristo está viviendo bajo el control de su naturaleza pecaminosa, y si vive bajo el control de su naturaleza pecaminosa, nunca va a poder hacer lo que Dios quiere y nunca va a poder hacer lo que Dios demanda. Por eso es incluso, dicen algunos pastores, hasta un poco cruel, y llames al impío a vivir como cristiano cuando esta persona está bajo la esclavitud del pecado y no tiene la capacidad de obedecer las leyes de Dios y tampoco quiere. ¿Ok? Y una vez que Pablo explica esto muy bien, dice, pero ustedes, los cristianos, no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Yo les estoy hablando a ustedes, a los que ya no viven bajo el yugo, bajo la servidumbre, bajo la esclavitud del pecado. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces Pablo dice, ustedes ya no están dominados por su pecado y están controlados por el Espíritu si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ahí te va. Si el Espíritu Santo vive en ti, tú debes de vivir controlado por el Espíritu Santo. No hay manera que el Espíritu Santo viva en ti y en mí y no estemos controlados o no busquemos estar controlados por el Espíritu Santo. Y Pablo todavía nos pone aquí como un apéndice para que recordemos y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, aquellos que no están habitados por el Espíritu Santo, de ninguna manera pertenecen a él. No hay una sola persona que sea cristiano y no tenga el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo viviendo adentro de esta persona. Y si esta persona evidentemente tiene el Espíritu de Cristo viviendo en él o en ella, entonces esta persona será controlada por el Espíritu Santo. No puedes tener al Espíritu Santo y no ser controlado por el Espíritu Santo. El proceso que tiene que ver con la santificación es cada vez te va a controlar más. Pero es por eso que te digo, tiene que haber un cambio en tu vida. Es un cambio progresivo, es un cambio paulatino. Dios trabaja diferente en cada persona, en diferentes áreas de tu vida, pero lo que no hay, en toda la Escritura, lo que no encontramos y lo que no vemos, es una persona que realmente pertenezca a Cristo, cuya vida siga total y completamente controlada por el pecado. Y Cristo vive en ustedes, y el Espíritu Santo vive en ti, entonces Cristo está viviendo en ti. Entonces, aunque el cuerpo va a morir eventualmente por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios resucitó o levantó a Cristo Jesús de los muertos,
Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. ¿Qué está diciendo Pablo? Si el Espíritu Santo vive en ti, Cristo vive en ti. Entonces, aunque tú algún día vas a morir físicamente porque pecaste, y ese es el punto, cuando vemos una persona que muere físicamente es porque esa persona pecó. Todos, pues. Entonces, aunque un día tu cuerpo va a morir por causa del pecado, el Espíritu Santo que está en ti te va a dar vida. ¿Por qué? Porque tú ya fuiste justificado a los ojos de Dios. Tú eres un cristiano, tú no, o sea, tú no mueres en tus pecados, tú mueres perdonado y declarado justo. Dios mismo como juez te ha declarado justo. Entonces, el Espíritu de Dios, y luego nos aclara, quien levantó a Jesús de los muertos, es decir, el que resucitó a Cristo Jesús, ese mismo poder, esa misma persona espiritual que levantó a Jesús de la tumba, vive en ustedes, si eres cristiano. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, así como Dios por medio de su Espíritu le resucitó de la tumba, Él dará vida a sus cuerpos mortales. Dios va a dar vida, Dios va a resucitar esos cuerpos que van a morir mediante el mismo Espíritu. ¿Por qué? Porque Él vive en ustedes. Entonces aquí nuestra resurrección está garantizada porque el Espíritu Santo vive en nuestros corazones. El cambio de vida, el cambio de conducta está garantizado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. Tú no puedes pertenecer a Cristo si no tienes al Espíritu de Cristo viviendo en ti, y si el Espíritu de Cristo vive en ti, no puedes estar controlado por tu naturaleza pecaminosa. Y aquí recuerden, está hablando de control, de dominio. No quiere decir que no vas a pecar, ya nos lo dijo en el capítulo 7. Quiere decir de lo que caracteriza tu vida es el pecado, no puede ser posible si eres cristiano. Y ya les conté en cierta ocasión que John MacArthur platica de una noticia que él vio hace mucho tiempo en los Estados Unidos de un pastor que fue pastor por 30 años de una congregación, pastor cristiano, pero al mismo tiempo que era pastor cristiano, él tenía, o sea, él tenía como una vida secreta donde robaba bancos, o sea, él también robaba bancos para irse con mujeres, ¿no? O sea, y durante el mismo tiempo que fue pastor, es el mismo tiempo que él estuvo robando bancos para cometer pecado sexual. Ahí tenemos un tema. Ahí tenemos un problema con la veracidad de la fe de esta persona, y no es que su conducta es la que gana su salvación, sino su conducta potenciada por el Espíritu Santo es el resultado santificador de su salvación. Entonces, siempre, o sea, digo, si lo resumimos así como en otras palabras, puede quedar así. Siempre que hay justificación, siempre va a haber santificación. ¿Quieres saber si tu justificación es real? Ve tu vida y ve si hay santificación. Porque Dios no va a dejar a ninguno de sus hijos sin santificar. Y cuando ahí hay santificación, quiere decir que la justificación sucedió, y sobre todo en el futuro quiere decir que la glorificación es un hecho. Entonces aquí la clave sobre la que se mueve todo, la clave que te dice, oye, tu justificación 100% segura, tu glorificación 100% segura, es si estás creciendo en santidad todos los días. Pero ahí donde alguien no experimenta el proceso santificador de Dios, esta persona no tiene ningún derecho para pensar que pertenece a Cristo, y no tiene ningún derecho para pensar que le verá cara a cara. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No. No, No, ¿todo bien? todo bien. ¿Hijas, dudas? ¿Mandé? No. Ok. 12. Por lo tanto, amados hermanos, otra vez le está hablando a los cristianos. Ok, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. O sea, es lo que ya les había dicho. El cristiano no estamos obligados a pecar. El impío no puede hacer otra cosa sino pecar. El cristiano ya puede decidir pecar o no pecar. Es tentado, como todos, pero el cristiano por el Espíritu Santo tiene el poder en sí mismo, por el propio Espíritu, para decir no voy a pecar. Pero caemos.
Y somos tan flojos que luego cedemos a la tentación. Por eso se nos hace increíble pensar que podemos decidir no pecar. Y Pablo te recuerda, y aquí Pablo, él te está hablando como un pastor. Él es completamente apóstol, ya ves que te habla con su autoridad apostólica bien fuerte, pero aquí te está hablando de una manera muy tierna como un hermano. Entonces te dice, amado hermano, escucha, en consecuencia de lo que te acabo de decir, no estás obligado a practicar lo que tu naturaleza pecaminosa te incita a hacer. Pues si vives obedeciéndola, vas a morir. ¿Por qué? Porque vas a demostrar que no eres cristiano, ya nos lo dijo. Pero si mediante el poder del Espíritu haces que se mueran las acciones de la naturaleza pecaminosa, vas a vivir. Entonces, aquí hay dos caminos, dos opciones. Si tú eres un impío, vas a vivir obedeciendo tu naturaleza pecaminosa y el resultado va a ser tu muerte eterna en el infierno, bajo la ira de Dios. O si eres un cristiano, por el Espíritu Santo que vive en ti, vas a hacer que se mueran las acciones de la naturaleza pecaminosa, es decir, vas a estar matando tu pecado y entonces vas a demostrar que eres cristiano y entonces vivirás. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No hay de otra. Si tú eres un hijo de Dios, vas a ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo saber que soy hijo de Dios? Ya vimos por lo menos tres, cuatro características que un cristiano debe tener, y el punto es que nos examinemos a nosotros mismos y veamos si esto es real en nuestras vidas. Insisto, no de manera perfecta, pero sí en una manera real y progresiva. Es decir, si has caminado con Cristo 30 años y prácticamente tu vida sigue siendo la misma, hay de dos, porque eso lo vamos a ver después en otra carta. O tu crecimiento espiritual ha sido el de un enano por tu mala enseñanza en la iglesia donde estás, porque no estás expuesto a la palabra, porque el crecimiento del cristiano es en la exposición a la Biblia. Entonces, o es porque has recibido una dieta bíblica bien débil, bien raquítica, que no te ha permitido crecer espiritualmente, o porque realmente no eres cristiano. ¿Ok? Entonces, o vives obedeciendo tu naturaleza pecaminosa, resultado, vas a morir. Si matas tu pecado, resultado, vas a vivir. Noten cómo dice Pablo que lo matamos, mediante el poder del Espíritu. No es en tus fuerzas, no es con tu voluntad, no es porque yo tengo una voluntad muy férrea y un espíritu muy así rudo y soy tan fuerte como un roble. No, tú eres débil, ya te lo dijo, pero tienes al Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo, tú puedes matar el pecado, hacer que mueran las acciones de la naturaleza pecaminosa, es decir, el pecado. Por eso John Owen, un puritano, es famoso, bueno, como por sus libros. Uno muy famoso tiene que ver con la mortificación del pecado, y en ese libro de la mortificación, él te dice, si no matas el pecado, si no vives tú así continuamente en un estado de estar matando tu pecado, él te va a matar a ti. Entonces, si lo resumimos es, o el pecado te mata a ti, o tú matas tu pecado. Si el pecado te mata a ti, se demuestra que nunca conociste al Señor. Si eres cristiano, vas a matar tu pecado. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No algunos, todos. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Y aquí Pablo te está recordando que el Espíritu Santo que tú recibiste te ha dado libertad de la condenación de la ley. Entonces no tienes por qué tener temor de la condenación. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Cuando Dios te justifica, Dios te perdona, no es como que solo eres un súbdito al que Él ha declarado justo y hasta ahí se queda tu relación con Él. Él en ese momento te dice, firmo el acta de adopción y desde hoy te hago parte de mi familia con los derechos de un hijo. Por eso la Biblia dice que somos coherederos con Cristo, coherederos.
somos sus hermanos. Él es el mayor, desde luego, pero somos sus hermanos menores, porque hemos sido adoptados y somos cristianos como propios hijos de Dios. Y ya sabemos que en este tiempo Pablo está siendo muy, muy claro en el término de adoptar, porque él entiende que en Roma conocen perfectamente el derecho civil con respecto a la adopción. Así que cuando alguien adoptaba a un hijo como suyo, no había marcha atrás. No es como que hoy te adopto y mañana ya no. Y se convertía en heredero de todo como si fuera un hijo natural. ¿Bien? Entonces hemos sido adoptados como hijos de Dios, propios hijos, y Él nos ha dado su espíritu. Ahora lo llamamos Abba, Padre, que en arameo es un término como de cariño para tu padre. O sea, al estar, digamos, habitado por el Espíritu de Dios y al ser ya no su súbdito, sino parte de su familia, su propio hijo, tú te puedes acercar a Dios con cariño, de una manera muy íntima, muy personal. Por eso dicen, no tienes un espíritu que te esclaviza el miedo. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y entonces Pablo dice que el Espíritu Santo viene y se une a tu espíritu cuando eres cristiano y él te va a confirmar que eres hijo de Dios. Entre todas las evidencias objetivas de que eres cristiano, hay una que es subjetiva y es esta. Es totalmente subjetiva. Tú sabes que eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu te lo confirma. No lo puedes explicar, ¿sí me explico? Pero tú lo sabes. Y todo hijo de Dios tiene manera de entender esto, porque el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu, o sea, le confirma que eres hijo de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. San Pablo te está subiendo aquí hasta el cielo. Fíjate, te perdonó, te está santificando, te dio su espíritu, te adoptó como su hijo, tienes intimidad con él, te puedes acercar al Rey del universo como a tu padre porque lo es. Dime, Julio. Es Aldo, te voy a preguntar algo. No. Ok, dime, Aldo. Con ellos, ahorita con lo que estás explicando de eso, de los hijos de Dios y de que el Espíritu Santo te da como que esa certeza de que eres un hijo de Dios y con la doctrina de la predestinación, ¿cómo podrías estar seguro, no? Porque pues, no todos van a ser salvos y ya todo fue predestinado, pero ¿cómo aún así puedes tener esa certeza, no? Ok. En un momentito vamos a entrar, bueno, tal vez hoy, la próxima semana, vamos a entrar ya al tema más fuerte como la predestinación, pero Dios da testimonio por su espíritu a sus hijos, de que son sus hijos, una vez que les aplicó la redención. Es decir, Dios ha predestinado un grupo de gente, y lo vamos a ver, es un grupo de gente desde la eternidad pasada, desde antes de que existiera el universo, en la mente de Dios, Dios escogió un grupo de gente para salvar. Y ese grupo de gente tiene un número determinado. Ya determinado, quiere decir es un número exacto, que no se aumenta ni se disminuye. No puede. Los que él dijo que son, esos son y esos van a ser. Ahora, el que tú estés predestinado no quiere decir que desde que naces tú ya eres cristiano. Hay un momento en el tiempo, en tu experiencia cristiana, donde Dios te aplica la redención. O sea, cuando te conviertes, digamos, en el tiempo, en tu experiencia. ¿Ok? Entonces, cuando tú te conviertes en un momento determinado en el tiempo y Dios aplica la redención que Él ya escogió para ti, entonces después Dios te confirma que eres hijo de Dios cuando manda su Espíritu Santo a vivir dentro de ti, cuando te aplica la redención. Quiere decir que tú puedes ser a lo mejor una persona que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Tú no lo sabes, pero Él ya ha determinado, por ejemplo, que el 15 de febrero del 2000 tal, tú vas a ser salvo, porque alguien te va a predicar el evangelio y tú vas a creer. Eso ya está predestinado también por Dios. Entonces, o sea, digo, si tú llegas al 15 de ese mes, de ese año, y tú crees, en ese momento el Espíritu Santo viene y vive dentro de ti.
a partir de ahí, no es antes. Porque porque es ahí donde Dios te aplica la redención. Y entonces, a partir de ese momento comienza tu proceso de santificación. Y es en ese proceso de santificación que Dios te va a dar la evidencia de que eres hijo de Dios. Ahora, este es el testimonio subjetivo. ¿Ok? Pero te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de cómo funciona más o menos esto, así como lo puedo yo ver en mi limitación, ¿no? 100%, digamos, humana y débil como soy. Si yo llego mañana contigo y te digo, oye, fíjate que vi un cuate el día de ayer, estaba allí, vamos, en mi casa y todo, y vi un cuate que pasó volando, o sea, yo lo vi volando, nada más con una capa aquí, vamos, en mi casa, ¿no? Y luego, fíjate, oye, que vi un cuate que estaba ahí en la alberca y de la nada se puso a flotar y se puso a caminar sobre el agua, ¿no? Pues fíjate que estaba yo aquí y de repente estaban ahí como unos huesos, ¿no? Y de repente se empezaron como a formar personas así como de la nada esos huesos. Si yo te cuento todo eso, yo te aseguro que no me vas a creer, ¿ok? Porque tienes una mente lógica y esa mente lógica te la dio Dios, ¿sí o no? Sí. Muy bien. ¿Nunca te has preguntado por qué crees en todo lo que la Biblia dice que pasó cuando son cosas increíbles? Por ejemplo, ¿por qué crees en el diluvio? ¿Por qué crees en la creación? ¿Por qué crees que Cristo caminó sobre el agua? ¿Por qué crees que resucitó de los muertos? ¿Por qué crees que el mar sí se abrió? O sea, si alguien llega, no, si me lo cuenta de otra persona, voy a decir, oye, eso es una mentira, eso es falso. Pero en cuanto lo leo en la Biblia, digo, sí, claro, sin problema. Oye, fíjate que se abrió el mar, sí, está bien, amén. ¿Por qué no tengo problema en creer eso? Porque el Espíritu Santo me está dando testimonio de que eso es verdad. ¿Me explico? Y es un testimonio subjetivo. Por eso es que un ateo, y lo entiendo, no puede creer cómo podemos creer eso, porque él no tiene el Espíritu Santo. Oye, ¿cómo puedes creer que el mar se parte en dos con un cuate que tira una vara? Oye, o sea, ¿cómo puedes creer que un cuate está ahí, vamos, en un concurso de ver quién es el elegido y de repente se abre toda la tierra y se traga al bando contrario? O sea, son cosas increíbles, a menos que el Espíritu Santo esté viviendo dentro de ti y te esté dando testimonio de que eso es verdad. ¿Sí me explico? Sí, sí. Bueno, pues es algo similar. No, o sea, no sé si contesté lo que quería saber o te dejé como con dudas ahí. No, está bien, está bien. ¿Sí? Ok, entonces dice que su espíritu se une a tu espíritu para confirmar que eres hijo de Dios. Insisto, este es un testimonio subjetivo. Esto solo vas a saberlo tú y el Espíritu Santo. Pero hay un montón de evidencias objetivas para saber si somos o no cristianos y ya vimos algunas. Entonces, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos, ya lo vimos. Tienes los derechos de un heredero. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. La gloria que Cristo heredará no solo va a ser para él, va a ser para nosotros. Quiero que pienses una cosa. En el reino celestial está Dios, Cristo y el Espíritu Santo, son iguales en dignidad, en majestad, en poder y todo esto, ¿no? Y por debajo están los ángeles. Bueno, cuando estemos allá, tú vas a ser superior a los ángeles. Los ángeles te van a dar honra, porque tú eres hijo del rey, de una manera en la que ellos no lo son. Ellos van a ser tus siervos, como lo son hoy, pero ahí de manera muy clara van a ser tus siervos, porque eres heredero de la gloria que Cristo va a recibir. Por eso Pablo dice, oye, cuando estás pasando por pruebas, Pedro dice lo mismo, cuando estás pasando por pruebas, oye, no te preocupes, esto es rápido, esto terrenal se va a acabar, vas a sufrir un poquito, pero después, oye, esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, y lo está diciendo cuando lo están azotando en la cárcel. Esta leve tribulación momentánea no se compara con el eterno peso de gloria que voy a recibir. Entonces somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos coherederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Y ya que te posicionó en este privilegio así inmenso, dice, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento.
O sea, esto es futuro. Pero hoy estamos en esta tierra, así que escúchame muy bien. Ten por seguro que si eres cristiano vas a participar de la gloria de Dios. Pero no eres tú mayor que tu maestro. Él aquí en la tierra sufrió. Así que si vas a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, no obstante, lo que ahora sufrimos, no lo que sufriremos, lo que sufrimos y vamos a sufrir, no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Entonces, esto es algo que tenemos que entender y creer y comprender y recibir el testimonio de Dios por su Espíritu, que es verdad. Lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Y a qué se refiere esto? A todo lo que ahora sufrimos. Oye, pero si hay una persona que está sufriendo, fíjate esto, y es cristiano, y le pasó esto y esto y esto, no es nada comparado con la gloria que va a recibir. No es nada comparado con la gloria que va a recibir. No es nada comparado con la gloria que más adelante se revelará. Es decir, Dios no te dice, oye, si eres cristiano, tú ya no vas a sufrir. Hay por ahí una secta, es una secta de pseudocuates de Brasil o Portugal, que nos hablan como brasileños ahí, raros. Están en todo el país, por lo menos en Cuernavaca estarán, que se llama Pare de Sufrir, ¿no? Y tenían su canal en la televisión y hablaban así como brasileños y ven acá con nosotros y te vamos a dar del espíritu. O sea, eran como pseudo cristianos, ¿no? Pero era pare de sufrir y vengas acá porque acá tenemos el agua del río Jordán y el espíritu que fuimos a ungir al monte tal y te vamos a ungir con él y vamos a orar y tus problemas se van a acabar porque la voluntad de Dios es que tú seas feliz y no sufras. Es algo similar a lo que dicen todos los carismáticos que salen ahí en la televisión cristiana, pseudo televisión cristiana. Entonces, mientras el ser humano y las sectas te dicen para de sufrir, Dios te dice prepárate para sufrir. Porque esto que vas a sufrir ahora no es nada comparado con la gloria que Él te revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro. Fíjate bien, toda la creación. Toda la creación es toda la creación. Esto involucra a todo lo que fue creado por Dios. Espera con anhelo, con esperanza, el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Oye, ¿tú te has puesto a pensar que la creación, de alguna manera, la creación en general, incluidos los animales y de todo lo que hay, está esperando el día de la revelación de la gloria de Dios en el mundo? Que es cuando Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Es cuando realmente se va a saber quiénes son cristianos porque van a estar participando de la gloria de Dios. ¿Por qué? O sea, digo, ¿por qué pasa esto? Contra su propia voluntad. Toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Esto ya lo recordamos en dónde? En Génesis, ¿se acuerdan? El hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, Dios maldijo a la creación. Y eso incluyó plantas, animales, estrellas, todo lo que Dios hizo. O sea, sin tener, digamos, la culpa, fueron sometidas a maldición por culpa del hombre. Y por eso es que un perrito hoy se muere y un gatito se muere y tú te comes a una vaca y a un cerdo y muere. ¿Por qué? Porque está sujeto a maldición contra su propia voluntad. O sea, no es por algo que la creación haya hecho, fue el hombre. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Oye, o sea, Pablo me está diciendo que la creación tiene esperanza y espera el día en que los hijos de Dios van a estar participando de su gloria y ella también va a ser libre de la muerte y la descomposición. Porque hoy la creación dice, pues sabemos que, y Pablo te lo dice como una certeza, hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. ¿Sabes que la creación el día de hoy está gimiendo, está sufriendo, como si estuviera en un parto, una mujer ahí que está con los dolores cada vez más constantes, y los creyentes también estamos gimiendo?
Ojo, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, ya nos lo dijo, vive en ti, como una muestra anticipada de la gloria futura. El Espíritu Santo en la Biblia también se dice que son las arras de tu herencia, las arras. Todavía los que se casaron hace algunos años, como yo, se acostumbraba que el esposo le da como unas moneditas a la esposa, ¿no? O sea, la mano, y son como las arras, son como, mira, fíjate que esto que te doy es como una garantía del sustento que te voy a dar toda la vida. ¿Sí me explico? Digo, es un tema simbólico. Pero Dios lo usa también. Y no solo aquí, en otra parte también con Pablo, Dios te dice, el Espíritu Santo son las arras de tu herencia. Oye, ¿quieres saber cómo es que vas a recibir? O sea, ¿quieres estar seguro de que vas a recibir toda la herencia que te prometí? Te voy a dar un pequeño adelanto. Es mi espíritu. Ahí está. Si te doy el espíritu es porque es porque todo lo demás está más que seguro. Es un adelanto que Dios te da para demostrarte que todo lo demás que vas a recibir está seguro. Entonces, tanto la creación gime como los cristianos gemimos, los creyentes gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, y es una muestra anticipada de la gloria futura. O sea, estamos seguros de esta gloria que vendrá. ¿Por qué gemimos tanto la creación como nosotros? Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. La creación y los creyentes, acuérdense, la creación gime y también gemimos. Aquí son dos, tanto la creación como nosotros. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. La creación también espera ser liberada de esta maldición a la que está sujeta por culpa del hombre. Y nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos los derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Este es el pasaje, y no soy dogmático porque no puedo ser dogmático, pero este es el pasaje que a mí, junto con otros cristianos en la historia del cristianismo, digamos, general, me permite creer, sin ser dogmático, insisto, que los animales que han vivido y han muerto en esta tierra van a estar presentes en el siglo venidero. Los mismos animales. ¿Por qué? Porque, como dice Wesley, y estoy con él en ese punto, si un caballo sufrió las consecuencias del pecado que él no cometió, ese mismo caballo va a ser restaurado a la gloria de los hijos de Dios. ¿Ok? Estoy basado en este pasaje, no soy dogmático, creo que es posible. Entonces, cuando me preguntan, oye, mi perrito que se murió, pues va a estar en el cielo, no tengo yo una razón como para decirte que no. Incluso me inclino a pensar que sí. ¿Okay? Y más si va a ser parte del gozo que Dios sabe que tendrías con él. Yo no veo por qué Dios no te quiera dar, digamos, al perrito que tienes acá. O sea, pero insisto, es un tema ahí, secundario. No soy dogmático, pero creo que te lo enseña claramente. La creación está gimiendo junto a los hijos de Dios de que su cuerpo sea liberado de la muerte y del sufrimiento. Entonces, y Pablo te dice, estamos deseando con una esperanza ferviente. O sea, estamos realmente deseando intensamente, de una manera agonizante, que llegue el día en que Dios nos entregue todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos. Los derechos que tienes son porque eres hijo adoptivo de Dios. Y dice, estamos esperando que llegue el día en que ya participemos de su gloria, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Vas a tener un nuevo cuerpo como el de Cristo cuando resucitó. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Cuando fuiste salvo, Dios te entregó un adelanto de la gloria futura, ya te lo dijo, que es el Espíritu Santo, pero todavía no toda tu herencia. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Si tú ya tienes eso que deseas, pues ya no tienes que esperarlo, porque ya lo tienes. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Entonces, lo que Pablo está aquí diciendo es, viene una gloria tremenda para ustedes creyentes, pero antes viene sufrimiento. Ahora, ese sufrimiento no se compara con la gloria que van a recibir.
porque tanto ustedes como la creación están esperando, gimiendo que llegue el día de la manifestación de la gloria de Dios, de la redención completa de la creación y de sus hijos, y que ustedes reciban todos los derechos como herederos de Dios, que es participar de su gloria y tu recompensa. Ahora, todavía tú tienes una esperanza, ya tienes un adelanto que es el Espíritu Santo, que Dios garantiza que va a ser así. ¿Qué pasó, Rana? Pero, a ver, sí pueden hacernos al teléfono porque no escucho nada. Es mía. A ver, ¿qué pasó, Mía? Dime. O sea, tú hace rato dijiste que no nacemos siendo cristianos, pero Juan el Bautista, en la Biblia dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y cuando eres lleno del Espíritu Santo, eres cristiano. Así que él fue cristiano desde el vientre de su madre, ¿o no? Excelente pregunta, Mía. Para quien no sepa, pues es mi sobrina, es una pequeña teóloga, y es una excelente pregunta, Mía. Y no me desvío mucho, simplemente respondo. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en una persona en el nuevo pacto, es cuando la persona se arrepiente, ¿ok? Antes de que Cristo muera en la cruz, tú te vas a dar cuenta que cuando dice que el Espíritu estaba sobre una persona, dice que estaba sobre alguien. Y venía el Espíritu sobre David y venía el Espíritu sobre Sansón. El punto es que tú te vas a dar cuenta que toda la gente que vivió en el antiguo pacto, cuando recibían al Espíritu Santo, era sobre sus vidas, no en su corazón. ¿Ok? Y el Espíritu Santo para estas personas venía con la intención de capacitarlos para llevar a cabo una tarea determinada. Por ejemplo, al rey David el Espíritu venía sobre su vida para que supiera gobernar. A Sansón venía sobre su vida para que cobrara esa fuerza que tenía. Si tú te vas a todas las personas que recibían al Espíritu Santo, era para cumplir una función. La innovación o lo nuevo viene cuando Cristo está platicando con sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no viene. Pero cuando me vaya, les voy a enviar al Espíritu Santo de parte del Padre, y aquí viene la clave, y Él estará con ustedes y estará en ustedes, o sea, adentro de ustedes. Antes de Cristo, de que Él subiera, nadie podía tener al Espíritu Santo viviendo en su corazón como lo tenemos hoy. Lo que pasa con Juan el Bautista cuando dice que fue lleno por el Espíritu Santo es en la misma manera en la que fue lleno David, en la que fue lleno Salomón, en la que fue lleno Sansón. Es decir, él tenía un propósito, y el propósito de Juan el Bautista era señalarnos quién era el Mesías. Ese era todo el propósito de su vida. O sea, todo el propósito que Juan tenía era señalar al Mesías. El Espíritu Santo viene sobre él, ¿ok? En esa manera, para que cuando está todavía en el vientre de su mamá, cuando llega su prima con Jesús también en el vientre, el niño empieza a brincar, como empezando a cumplir su ministerio desde ese momento, como señalando, ese es el Mesías. Y lo vemos con más claridad cuando Juan identifica plenamente a Jesús y le dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su propósito era solo identificar al Mesías. Fue lleno por el Espíritu en el sentido de fue capacitado por el Espíritu, ¿ok? Pero él no tenía al Espíritu Santo viviendo adentro de él, porque no había sucedido eso. Eso pasó hasta el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene y habita en las personas. Y entonces, ya voy a acabar, vas a entrar en un periodo de transición en Hechos, donde vas a ver personas que son creyentes, pero todavía no han recibido al Espíritu Santo. Entonces tienen que imponer sus manos, apóstoles, para que lo reciban, ¿ok? Pero ya cuando Pablo escribe Romanos, eso ya terminó. Por eso Pablo puede decir, si alguno no tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de ustedes, no es de Cristo. Sin embargo, hay personas en Hechos que de manera transicional están creyendo, pero no reciben el Espíritu Santo hasta que alguien ora por ellos y les impone sus manos. Pero Juan el Bautista no era cristiano desde que nació. Juan el Bautista, él creyó cuando era grande en Cristo, ¿ok? Y fue salvo, y sabemos que fue salvo 100%, pero no fue como regenerado desde el vientre de su mamá. Eso
no dice ahí en la Biblia, sino fue lleno, fue controlado, fue empoderado por el Espíritu Santo en la misma manera en la cual fueron los reyes del pasado para cumplir con su función. No sé si te quedó claro, Mía. Sí, sí me quedó claro. Perfecto, muchísimas gracias por la pregunta, Mía. Excelente pregunta. Entonces vamos a continuar acá. A ver, el cuerpo que nos prometió. Entonces vienen todos los derechos adoptivos, incluido el cuerpo que nos prometió. Ya voy a acabar, hermanos. Voy ya rápido, pero sí quiero terminar. A ver si puedo. A ver si puedo. El cuerpo, ¿dónde voy? El cuerpo que nos prometió, ¿dónde me quedé? ¿Quién me dice dónde me quedé? ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Era el 25, ¿no? No, estaba. ¿O si el 25? Ahí El terminó. cuerpo. Ok, perfecto, 24. Recibimos, sí. Entonces dice Pablo, tú recibiste esa esperanza cuando fuiste salvo, ¿ok? Entonces, como es algo que no tienes todavía, tienes que seguirlo esperando con paciencia y con confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando estás en este sufrimiento, en esta prueba, tú siempre eres débil, pero aquí más, ¿ok? Y el Espíritu Santo tiene la función de ayudarte en tu debilidad espiritual. Dice Pablo, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Cuando tú oras, pues tú oras lo que piensas, lo que tú sabes o crees que Dios quiere que le pidas, ¿no? Pero en realidad tú no sabes lo que te conviene, digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a Dios con tus oraciones, el Espíritu Santo te ayuda. ¿Cómo? Porque tú no sabes lo que Dios quiere que le pidas en oración, pero el Espíritu Santo ora por ti, por mí, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando tú estás orando, el Espíritu Santo en ese momento está intercediendo por ti y está corrigiendo tus oraciones. Lo que Pablo dice es, oye, mira, eres tan débil que no tienes que preocupar, porque el Espíritu te ayuda en tu debilidad. Por ejemplo, ¿tú sabes cómo tienes que pedirle cosas a Dios? Pues no sabes. Pero el Espíritu Santo, cuando tú estás orando, Él está intercediendo por ti de una manera que no se pueden expresar con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Digo, esto para mí es maravilloso. O sea, Dios está trabajando en tus oraciones, editando tus oraciones como debe ser. Por ejemplo, y pongo un ejemplo como muy burdo, ¿no? Como muy burdo. Padre, te pido que me des este carro nuevo que vi, que me gustó mucho y lo quiero y todo. Y si Dios sabe que ese carro no es para tu bien, el Espíritu está pidiendo, Padre, te pido que no se lo des. O sea, Él está corrigiendo tus oraciones. Él está intercediendo ante Dios por ti en armonía con la voluntad de Dios. Él sí sabe lo que Dios quiere que le pidas, tú no. Pero en tu debilidad, Él te está ayudando, intercediendo por ti ante Dios, en armonía con su voluntad. Ya voy a acabar, ya voy a acabar. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, ante esta ayuda que tienes de parte de Dios y del Espíritu en el momento de sufrimiento, otra cosa más, ¿qué crees? Dice Pablo, sabemos, es un hecho certero y consumado, que Dios hace, Dios provoca, Dios ordena, que todas las cosas son todas las cosas, buenas y malas en tu vida, absolutamente todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Noten que no dice para el bien de todo el mundo, es para el bien de los que lo aman. ¿Quiénes son quienes aman a Dios? Los cristianos. ¿Ok? Los cristianos son los que aman a Dios. Entonces Dios está prometiendo que todas las cosas que nos pasan en la vida van a cooperar para nuestro bien. Y sabemos que son los cristianos porque dice para el bien de los que lo aman y son llamados. Los cristianos somos los llamados por Dios. Entonces, todas las cosas que sucedan en la vida de un cristiano, absolutamente todas buenas y malas, van a cooperar para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios tiene un propósito para los cristianos
Y todas las cosas que suceden en tu vida, Dios las está ordenando para que al final terminen ayudando para bien. ¿Para qué bien? ¿Para tu bien temporal? No necesariamente para tu bien eterno. Porque Dios tiene un propósito para ti. ¿Ok? Oye, Pablo, ¿cuál es ese propósito? Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene al elegirte? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida cristiana? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida en general? Que seas como tu hermano mayor, que seas como su hijo, que seas conformado a la imagen de su hijo. Ese es tu bien mayor y ese es tu bien eterno. Entonces, cuando dice que todas las cosas, buenas y malas, cooperan para tu bien, es para ese bien eterno, insisto, no necesariamente para tu bien terrenal. Y tu bien eterno más grande es ser como Cristo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. ¿Ok? Entonces dice que Dios conoció primero a los suyos. Esto es un conocimiento íntimo y luego los elige para que lleguen a ser como Cristo. Aquí está el preconocimiento de Dios, la elección de Dios y la santificación de Dios, porque Dios te está eligiendo para que seas como Cristo. Su propósito para salvarte es muy claro, que tú seas conformado cada vez más como mi hijo, o sea, que tú te parezcas más a Cristo. El término cristiano, dice Hechos, surge primero en Antioquía, es la primera vez que se les llama cristianos, porque antes se les decía los del camino, ¿no? Pero la primera vez que se les llama cristianos es en Antioquía. ¿Por qué? Porque cristianos viene de dos palabras en griego que son Cristos y anos, o pequeños Cristos. La gente empezó a decirles cristianos porque decían, estos cuates son como Cristos pequeños, pues. O sea, en su manera de vivir se parecen a Cristo, pero pues en chiquito, pues, de manera muy imperfecta y lo que tú quieras, pero son como Él. Y ese es el propósito que Dios tiene para ti, para que Cristo sea el mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y entonces a los que Dios conoció y Dios eligió, ¿ok? Dios los llama de una manera eficaz. Este llamamiento es un llamamiento soberano, es un llamamiento irresistible, donde la persona sí o sí quiere ir a Dios. Cuando Dios llama a uno de sus elegidos, no puedes oponer resistencia, porque Dios ya te transformó el corazón y entonces deseas a Cristo como si Cristo fuera un magneto y no te puedes, o sea, no puedes no ir a Él, pues. Entonces Dios te llama para que te acerques a Él y una vez que los llama, los puso en la relación correcta con Él. Esto es, los justificó. Vamos a verlo la próxima semana en otra traducción para que vean esas palabras que ya conocen. Entonces, una vez que los llama, los justifica, los pone en la relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Aquí en la Biblia de las Américas, rapidísimo, aquí en la Biblia de las Américas, dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí hay un grupo a los que Dios conoció. A ese mismo grupo Dios los predestinó. El 30, a los que predestinó, que es el mismo grupo, a estos también llamó. Y a los que llamó, es el mismo grupo, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, el grupo de los que conoció es el grupo de los que termina glorificado. No hay más y no hay menos. Es el mismo grupo que es conocido, que es predestinado para ser santificado, que es llamado, que es justificado, y los que son justificados son glorificados. Esto, como sí merece mucha más atención, lo vamos a ver la próxima semana, porque no siento que le vamos a hacer como que justicia al texto, así como queriéndolo ver tan rápido. Entonces vamos a comenzar desde el 26 la próxima semana para que lo veamos con mucha más calma, porque esto es clave. Lo que quiero, vamos a enfatizar hoy y que vean el día de hoy, es que hay un grupo que no se aumenta y no se disminuye, de personas a las que Dios conoce y son las mismas donde estoy.
Perfecto, que son personas a las que Dios conoce, son las mismas a las que predestina, son las mismas a las que santifica, son las mismas a las que llama, son las mismas a las que justifica y por último son las mismas a las que glorifica. Y noten que todos los verbos están en pasado, no en futuro. En la mente de Dios, esto ya sucedió, se acabó. En la mente de Dios, tú ya estás glorificado. En la mente de Dios, si eres cristiano, tu salvación es un hecho consumado, inamovible, irresistible, ya sucedió, está escrito en piedra, Dios ya lo firmó, no hay más que decir. Pero si Dios lo permite y nos lo concede, lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, no sé si hasta aquí, bueno, ya por último, ya como para terminar, ¿alguien tiene alguna duda, hermanos? No. No, me quedó más que claro. Perfecto, ¿todo bien? ¿Hijas? Sí. No, Ok. ¿Mía? no, ya no. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues entonces voy a terminar con la grabación. Un momento, por favor, a ver dónde era. Un momento. Aquí. A ver, ¿cómo lo hacía, Julio? Que me enseñaste aquella vez. Ah, espérate, ya pude aquí, creo.